Ya, hoy día estamos con el profesor Claudio Garcés Larena, es un profesor que se tituló recién el año pasado, pero que está haciendo un trabajo que nosotros encontramos muy interesante, motivador, estimulante para nosotros, que somos profesores que llevamos más tiempo, ha incursionado en las redes sociales a través de videos de YouTube, y también es un profesor de la ciudad de Talcahuano, que se tituló de la Universidad de Concepción, así que muy honrado y muy agradado de tenerte hoy día, profe Claudio. ¿Cómo está usted? Hola Claudio, bien, bien aquí, ¿y tú? Bien, bien, muy bien, gracias. Qué bueno, Claudio, gracias por para la presentación. comenzar, nos interesa saber un poco de tu experiencia antes de decidir ser profesor, de lo que pasó en tu infancia, tu adolescencia, y qué herramientas, qué mecanismos sacas tú de ese tiempo, a lo mejor de la relación con tu familia, tu amigo, el colegio, algún profesor, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué puedes sacar tú de todo eso para practicar hoy día la docencia, específicamente en la sala de clase? Perfecto. Bueno, mi experiencia para ser profesor de historia, pensándolo bien, yo lo puedo retraer a cuatro hechos o a cuatro ejes, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, mis papás, ¿ya? Mi papá es funcionario de la Armada y de chico acá en la casa como que se inculcó el gusto por la historia, ya por la historia de Chile, por la historia universal, las guerras mundiales, acá la guerra del Pacífico, como que de chiquitito ya teníamos esa como noción en la casa. Entonces ahí ya había como un gusto por la historia. Después están mis tíos abuelos, que son todos acá de Talcahuano, igual trabajan en el mar, marina mercante, etcétera, y son fanáticos de la historia de Talcahuano. Entonces cada vez que se juntan y hasta el día de hoy es hablar de Talcahuano, su historia, lo que pasaba con Concepción, la historia de Chile, todo eso. Y de hecho mi tesis fue de eso, el patrimonio talcahuano. Entonces hay un apartado de los agradecimientos a mis tíos también, por la motivación que significaron ellos para estudiar historia. Después están los profesores, el profesor Juan Sagredo y la profesora Carmen Suárez, que fueron mis profesores de historia desde séptimo básico a cuarto medio, y que también fueron mis profesores de práctica, así que siempre me gustaron ellos como profesores, y igual le tomé el gusto por la historia con ellos. Hay varios hechos que recuerdo que los vi con ellos. Y finalmente el tema de los juegos. De repente un día en la casa apareció un Age of Empires, el uno, y de ahí no paré, con todo lo demás, con el 2, el 3, con los otros, con el Pirate Earth, con los Assassin's Creed ya más grandes en la adolescencia. Entonces los juegos también tienen mucho que ver con que yo haya sido profesor, que al finalmente es como la forma de querer transmitir los conocimientos históricos, eh, no a gente que ya sabe sobre historia, sino a jóvenes que no saben. Entonces tratar de motivarlos por ahí con los juegos, como le pasó a uno, o hablando con la familia, eso. Buena, buena, buena. Y o sea, en realidad la pregunta sería, ¿en algún momento dudaste en estudiar historia? Porque más que diste la prueba, ¿no es cierto?, etcétera, más que tomar la decisión así de tener un amplio abanico, al parecer por lo que relata, o la opción era muy acotada, o ya estaba súper claro. ¿Dudaste? ¿Hubo una duda o ya la tenías súper clara? ¿O era la licenciatura o tenías súper claro la pedagogía? Bueno, habían tres opciones. La primera era ser marino, independiente de qué especialidad dentro de la Armada. Luego estaba ser profesor de historia, no la licenciatura, porque yo tenía claro que si sacaba la licenciatura iba a sacar la pedagogía finalmente. Y mi objetivo era trabajar con jóvenes, no ser historiador propiamente tal. Y la otra opción era estudiar Derecho, como que era la carrera completa de las humanidades. Pero no, me hubiese ido como a Derecho Romano, pero al final era historia también. Entonces me quedé con la pedagogía en historia. Y estoy súper bien ahora. Ahora bien, en primer año igual dudé con ser profesor, porque a mí hasta el día de hoy me cuesta relacionarme con gente, como que me cuesta un poquito, entonces, y ser profesor como que era una contradicción, pero ahora estoy bien,
estamos trabajando en ello. Qué interesante eso. Y lo vamos a retomar eso, que me parece interesante. Y durante la universidad, lo mismo que en la infancia, profesores, experiencia, a lo mejor afuera, fuera de la sala, porque de repente la carrera de pedagogía en historia tiene un peso específico en la especialidad histórica, ¿no es cierto? De repente la geografía. Sí. Pero hay elementos, herramientas, mecanismos que tú utilices actualmente que hayas sacado de tu experiencia universitaria, más allá de la sala, a lo mejor una vinculación con un profesor, con un grupo de compañeros que tú hayas tenido durante esos 5 años. Bueno, lamentablemente yo tuve muy buenos amigos en la universidad, pero como que no he hablado mucho de historia. O al menos siento que nuestros temas de conversación no eran como temas de historia, a pesar de que me hubiese gustado que habláramos más de historia, como que no apuntaba ahí la conversación. Entonces, muy buenos amigos, pero muchas estrategias por ahí no saqué no mucho. Tuve 3 profesores fundamentales, Arnoldo Pacheco, Víctor Hugo García y el profesor Juan Mendoza. Los 2 primeros utilizaban una metodología de hablar mucho durante la clase, pero haciendo participar harto al estudiante. O sea, sacaban un tema, pero finalmente la clase se convertía en un conversatorio de todo. Entonces, hoy, cuando hice clase en las prácticas y esta primera semana de clase que alcancé a ir, eso yo lo encuentro fundamental, por la cercanía con el estudiante, suficiente como para crear un ambiente de conversación. Eso como fue lo principal que saqué con el profesor Pacheco y con el profesor García, que muy buenas relaciones con ellos saqué durante los años que tuve en la U. Qué interesante eso. Y cómo salir de la universidad, que igual en la relación con los profesores, dentro de la sala, muy estimulante intelectualmente, analíticamente, reflexivamente, pero con esta misma dificultad que dijiste que tenía y que yo la comparto, a mí me pasaba lo mismo. Como una persona que es tan poco sociable, salir a hacer una clase que se va a enfrentar a un curso de al menos más de 20, 25, hasta 45 estudiantes, relacionándose con apoderados, relacionándose con profesores. O sea, uno tiene un universo al menos de unas 200 personas con las que te estás relacionando. ¿Cómo fue salir de ese ambiente estimulante en lo intelectual a salir a este ambiente muy sociable y que es una comunidad educativa? ¿O cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo hiciste a lo mejor durante la práctica o en estas poquitas semanas que estuviste en el colegio, en esta educación a distancia, enseñanza a distancia que estamos ahora, para poder vivirlo, experimentarlo? Bueno, cuando llegaba a la sala de clases, yo ya iba como con una mentalidad así como un poco bloqueada, como directo al objetivo, como que ya me iba a enfrentar a algo difícil. Sin embargo, ya cuando iniciaba la clase, como que ya me liberaba. Y tuve la suerte en las prácticas profesionales, en los reemplazos que hice el año pasado, y en un tiempito que trabajé en la universidad, haciendo un taller, de tener muy buenos estudiantes, ya que no me dificultaban hacer clases. No había gente que me interrumpiera mucho, habían estudiantes bastante sociables que me daban al mismo tiempo confianza a mí para poder hacer mi clase. Distinto hubiese sido si hubiese sido lo contrario, pues estudiantes hostiles, no muy perceptivos con lo que uno habla. Quizá hubiese sido distinto el panorama en ese momento. Entonces, como te comento, tuve esa suerte y por lo mismo estoy motivado todavía, o sea, estoy motivado con la carrera docente. O sea, no han habido desmotivaciones ni nada de eso. Bueno. En este tiempo, o en la primera semana, la relación con los estudiantes, así como más directamente, desde tu asignatura, ¿qué estrategia o qué forma utilizaste a lo mejor para alcanzar a introducir un poquito la asignatura? Bueno, yo durante la práctica profesional hice clase todo el semestre, todo el segundo semestre del año pasado, solo.
estaba la profe jefe ahí atrás, pero yo hice las clases. Entonces ahí la estrategia o la principal estrategia que yo utilicé fue eh, la parte teórica de la clase al mínimo y la parte práctica al máximo. Y la parte teórica, lo fundamental es que debía ser contextualizada y vinculante. O sea, contextualizada al contexto del estudiante y que sea vinculante con sus habilidades, con sus conocimientos, cosa de que el estudiante le encuentre algún sentido a los contenidos que estamos viendo. Ser lo menos abstracto posible. Entonces, lo principal es intentar durante la clase picar al estudiante con algún contenido y que eso te permita que durante 20 minutos logre tener toda su atención en el profesor. Ya después de los 20 minutos se pasa a la parte de práctica y ahí lo principal es estar dando vueltas durante la sala todo el tiempo, haciendo preguntas, preguntando qué necesita, estimulando las preguntas, que vea el estudiante que el profesor está interesado por lo que tú estás haciendo. Si te ve ahí sentado en la sala, en tu mesa, con tu computador, quizás no va a trabajar. Entonces eso es lo principal. Menos teórico, más práctico y comprometido con la clase, dando vuelta a todo eso. Esa parte práctica, la actividad, ¿de qué se trataba bueno, el año pasado y lo que alcanzamos a trabajar este año? Así como, ¿qué es lo que hacía el estudiante? ¿Tenía que investigar o hacer trabajo en equipo? ¿Qué es lo que mayormente tenía que hacer el estudiante? Bueno, lo principal es trabajo en equipo. Casi todas las actividades se hacían en pareja o en un grupo, ¿ya? Las actividades individuales yo no recuerdo haber hecho. Pienso a través de de la teoría que el trabajo práctico en parejas o en grupos es más efectivo que el trabajo individual. Entonces no recuerdo haber hecho trabajo o actividades individuales. Y además, a la hora de revisar los trabajos es más fácil revisar trabajos en grupo que revisar 40 trabajos individuales. Entonces, por un lado está esa doble estrategia. Y por ejemplo, me acuerdo el año pasado vimos sobre la dictadura, por ejemplo, el gobierno militar. Y lo vimos centrado en lo que pasó acá en Concepción y en Talcahuano, no en lo que pasó en Santiago. Entonces ahí los estudiantes como que picaron más sobre los campos de prisioneros, la isla Quiriquino, con el Morro. Entonces, cuando uno contextualiza los contenidos, al estudiante le llama mucho más la atención. Y además tengo la suerte de que Talcahuano es una ciudad llena de historia, Talcahuano y Concepción. Entonces, cada eje principal de la historia de Chile uno lo puede, digamos, retrotraer a la historia de Talcahuano. La independencia, la conformación del Estado, la guerra del Pacífico, tenemos al Huáscar aquí, la industrialización, tenemos Huachipato. Entonces, historia tenemos un montón para utilizar acá en Talcahuano. Claudio, ¿y hay alguna forma, hay alguna metodología dentro de la estructura de clase que tú utilizas para verificar los aprendizajes? Así como, qué bonita esa estructura que haces, así, y me parece muy interesante lo que haces temporalmente, ¿no es cierto? Los 20 minutos primero de exposición teórica, después pasar a una actividad práctica en grupo, en pareja, ¿no es cierto? Finalmente, ¿hay alguna forma en que durante la clase tú verifiques así, check, aprendió, o alguna forma cualitativa, cuantitativa, no sé? Bueno, bueno, tenemos 20 minutos de clase, una media hora, 40 minutos de actividad, y tenemos unos 10 a 15 minutos para revisión de actividades, donde se retroalimenta lo que hicieron los estudiantes. A un grupo responde una pregunta y se complementa con la respuesta del otro grupo y con la respuesta del profesor. De ahí se forma una respuesta global. Se anota en la pizarra dependiendo de la pregunta. Eso es lo principal. Ahora, en teoría yo debería hacer pautas de autoevaluación, pero no. El año pasado como que no tuve mucho tiempo para hacer eso, pero si tuviera que hacerlo, haría pautas de autoevaluación y todo eso. Esa sería una buena forma, Ahora, claro. claro, ahí se comprobaría si se aprendió o no aprendió. Hay otra metodología que son los tickets de salida, que uno le pasa como una hojita y tiene que responder ahí,
y si no responde bien la pregunta, no sale a recreo, en teoría. Pues, igual puede salir, pero es su ticket de salida. Mm. Pero bueno, este año no alcancé a hacer mucho de eso en el colegio. Mm. Este año entré a trabajar como oficialmente, Mm. con Mm. contrato y todo eso. Sí. Bueno, bueno. Oye, y a Claudio lo conocimos por un canal de YouTube que tiene, que ojalá lo siguieran, que se llama Claudio Garcés Arenas. Tiene publicado una cantidad de videos muy interesantes. Yo creo que, bueno, de partida, repito, es muy estimulante para nosotros, profesores que llevamos mucho más tiempo que un profesor Nobel, haya tomado este tiempo, se haya motivado y haya creado un canal, y los videos son muy interesantes porque vinculan muchas cosas. Y ahí nace la pregunta de qué es el profesor actualmente. El profesor tiene que estar en la sala, tiene que estar en la escuela, tiene que salir de la escuela, tiene que estar en un espacio virtual haciendo videos, ¿no es cierto? Y la mezcla que haces, porque hay mucho de cine en tus videos, ¿no es cierto? Hay mucho de televisión con los Simpsons, con Breaking Bad, ¿no es cierto? Y que seguramente debe venir de ti también, pues de tu origen. Eso me parece muy llamativo y estimulante pedagógicamente. Hay mucho de pensamiento pedagógico ahí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo en la etapa previa, a lo mejor que nos sirve mucho a nosotros los profes, que nos encontramos con esta tecnología y dijimos, chuta, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo en la etapa previa a la creación de los videos, Claudio? Bueno, primero que todo indicar que tuve, entre comillas, la suerte de entrar a trabajar no con tantas horas. Entonces no tengo tantos cursos como para hacerle video a todos. Entonces, como no tengo tantos cursos, tuve la idea de tratar de acercarme a los estudiantes enviándole videos, no solamente mandándole guías. Y hacer videos yo encuentro que es una mejor estrategia que hacer una clase online. Pero esa no fue la pregunta. ¿Cuáles son los pasos? Primero que todo, hacer un guión, no, el PowerPoint, hacer el PowerPoint de la clase, ¿ya? Luego de eso, uno tiene que hacer un guión con lo que va a decir en el video, ¿cierto? Luego de eso, uno se graba, ¿cierto? Haciendo la clase, y finalmente el resultado de esa grabación se pasa al editor de video, que en mi caso utilizo Filmora. Y ahí en el editor de video uno corta todas las partes que nos sirven del video. Yo, por ejemplo, grabo 40 minutos, pero finalmente el video sale de 10. Entonces son 30 minutos que se borran en donde yo no hablo, o bien hablo, pero no me sale. Entonces uno como que tiene la manía de que tiene que salir muy bien lo que uno dice, porque, bueno, tengo el tiempo para hacerlo. Entonces ahí grabo media hora y después corto hasta que sale el resultado final. Entonces a ese resultado final yo le agrego la música, después le agrego los títulos, los videos de los Simpsons, de la serie, de películas, cosa de llegar a los estudiantes igual por ese medio. O sea, la mayoría ha visto los Simpsons, quizás no muchos han visto Breaking Bad, pero quizás ahí se le interesa. Por ejemplo, en un video puse muchos fragmentos de Jojo Rabbit, por ejemplo, de una película que salió el año pasado, claro, el año pasado. Entonces, yo pienso que es suficiente como para que al estudiante le llame la atención, porque puse hartos fragmentos y una vez a la vez, y eso ya sería como un logro. Entonces se edita y después se exporta y se sube a YouTube, y eso es todo. Ahora es harto trabajo. Para el que no sabe o que está empezando, es harto trabajo. Y para el que no tiene un computador muy bueno, es harto trabajo también. Mi computador no es muy bueno. Entonces, por ejemplo, para anotar un título se demora mucho y de repente se cierra. Entonces yo voy guardando a cada rato lo que voy avanzando para que, en caso de que se cierre de improviso, esté el respaldo ahí atrás. Y eso es. Pero mira, ahí hay muchas habilidades que comúnmente se están denominando como la habilidad del siglo XXI, y hay resiliencia, ¿no es cierto?, en que grabas 40 minutos, y yo he visto tus videos, no creo que ninguno supere los 15 minutos. Por lo tanto, claro, Claro. pues hay harto material que queda afuera, hay harta selección. Ahora, ¿cómo vincular la historia, que es una disciplina muy dura, muy científica, en el sentido de ir a buscar la evidencia, ¿no es cierto?, la Claro. fuente, etcétera, la pedagogía,
que la pedagogía a lo mejor uno podría decir que tiene más de creatividad en esta búsqueda, pero que también que en el tiempo de trabajo que uno lleva, por el tiempo, la hora de trabajo, etcétera, etcétera, termina haciéndose una rutina. ¿Cómo mezclar estas dos áreas con los medios de comunicación, en el fondo? Con Breaking Bad, con Los Simpsons. ¿Cómo tú vas estructurando esto que vas sacando cosas de Los Simpsons o de series o de series de televisión? Claro. Bueno, ahí lo fundamental es ser, digamos, letrado en el cine y en la serie, cosa que yo veo harto. He visto hartas películas, consumo harto Netflix. eh, y además, por ejemplo, yo hago mis videos, se lo muestro a mi polola, y ahí también veo harta tele, entonces me dice, oye, aquí podrías poner este fragmento de Los Simpsons, o un fragmento de esta película. eh, y eso, o sea, si no eres bueno para la tele, para el cine, para las series, no va a poder hacer un video con ese plus, que es poner videos de la tele. Ahora, no es algo que se me ocurriera a mí. Yo, por ejemplo, sigo mucho a un par de youtubers españoles que hacen esto mismo, pero mucho mejor. Entonces de ahí saqué harta inspiración para hacerle estos videos. Claudio, y lo que decía que solamente lo mencionaste en comparación con la sala de clase, con las actividades que uno hace o que normalmente se hacen con estas actividades de video, parece que mencionaste que como estrategia metodológica terminaba siendo mejor, ¿o no? Eso fue lo que lo mencionaste, ¿no es cierto? Sí. Bueno, el video está siempre disponible en internet, entonces el estudiante lo puede ver las veces que uno quiera. Ahora, si el estudiante no tiene computador o no tiene internet, podría en teoría ir a buscar el video al colegio, con todas las medidas de seguridad correspondientes, ir a buscar el video y la guía, y el video va a estar ahí, y lo puede ver en su computador o en la tele. En cambio, la clase online por Zoom, por ejemplo, tiene varias dificultades. A veces la señal se cae, no llegan todos los estudiantes porque no todos se levantan a la misma hora, los papás no le tienen horario, o ellos mismos no se tienen horario. A veces hay un computador en la casa y hay 3 personas que lo ocupan. Entonces, el video está siempre disponible para verlo a la hora que ellos puedan, a la hora que ellos quieran. Y en este contexto tan complicado, actuar con el garrote con los estudiantes igual yo no lo recomiendo, de impartirles horarios tan duros. Es lo que yo pienso, pero por eso yo ocupo el video. Y además esto yo igual lo hago pensando a futuro porque estos mismos profesores españoles ocupan una metodología que se llama la clase invertida, en la que finalmente la parte teórica de la clase no supera el 10 o el 15%, y el resto es todo práctico. Entonces ahí el estudiante tiene el deber de ver el video teórico en la casa y llegar a la clase a hacer lo práctico solamente. Entonces ahí el tiempo del profesor para cubrir todo el currículum, no solamente pasando contenido, sino practicando los contenidos, es súper bueno. Entonces estos videos igual yo los voy a ocupar el próximo año, aunque no estemos en cuarentena. Sí. Claudio, y considerando no solamente la contingencia en la que estamos, de la pandemia, el confinamiento en las casas, ¿no es cierto? Sino que considerando a lo mejor la coyuntura que estamos viviendo, a lo mejor la estructura histórica que estamos viviendo, de la virtualización, la digitalización, la televigilación, la informatización, las redes sociales, etcétera, etcétera. Que se habla de las competencias para el siglo XXI, la comunicación, el sentido de resiliencia, de la capacidad de superarse, de la frustración. ¿Cuáles serían las capacidades, las habilidades que debería tener el profesor ante este vendaval de mundo, ¿no es cierto?, que se nos viene encima y que nosotros lo tenemos que llevar a la sala de clase? ¿Qué debería hacer el profesor? ¿Qué cosas debería saber hacer el profesor? Mm. Bueno, yo pienso que lo que debería saber hacer el profesor en estos casos es leer bien a los estudiantes. Me refiero a
a conocer sus contextos. Yo sé que esto en un curso de 40 alumnos quizás es difícil, pero tratar de hacer la pega completa, conocer a los estudiantes, conocer sus contextos, sus gustos, sus habilidades, sus motivaciones, y a partir de ahí tratar de planificar las clases. Es difícil, quizás es, digamos, ilusorio que pase esto, pero de ahí partiría. O eso, entonces, ¿qué se necesitaría para que el profesor lo pudiera hacer? Bueno, de partida, cursos más chicos, 20, 25 estudiantes en la sala. Bueno, mi sueño es que las salas sean temáticas, o sea, una sala de historia, una sala de música, que tenga los implementos necesarios para poder en la sala sacar el máximo provecho a la asignatura. Que la sala de historia tenga un mapa mundi, que tenga un proyector de video con cable HDMI, cosa de ver video en HD que no se queden pegados, un buen audio, que la sala de música tenga una buena acústica, o sea, que esté bien iluminada, calentita para los estudiantes, no sé, cosas básicas quizás que facilitarían mucho nuestra tarea. Claudio, y para ir cerrando, y a lo mejor plantearlo como pregunta y quizás no tener una respuesta cerrada, quizás, pero se supone que la promesa clásica de la educación era que cada generación iba mejorando, principalmente en términos materiales. O sea, los papás mandan a los niños al colegio porque piensan que va a abrir su oportunidad en la vida, ¿no es cierto? Que va a poder acceder a un mejor trabajo, a una mejor educación, educación superior, y por lo tanto va a tener un mejor sustento que ellos, que sus padres, ¿no es cierto? Generación tras generación al menos era así. Al parecer, y lo planteo como al parecer, estaría dificultándose esa evolución, ese proceso. Uno como que sale de la universidad o sale de los colegios, ¿no es cierto? Aunque sea un muy buen colegio, una muy buena universidad, y parece que la tuviera difícil. ¿Cómo se inserta la escuela en esa problemática? ¿Cuál sería el sentido de la escuela? Y de modo, a lo mejor no como una respuesta absoluta que no sé si alguien la tiene, pero ¿qué luces podríamos tomar para empezar a orientarnos, comenzar a responderlas si es que fuera necesario responderle también, Claudio? Bueno, yo pienso que lo principal que la escuela debería enseñar en este contexto en que muchas veces el estudiante llega a la universidad, sale de la universidad y no encuentra trabajo porque el campo laboral está saturado, es orientar al estudiante, ser realista con el estudiante sin dejar de lado que el objetivo último de la educación, desde mi perspectiva, es que el estudiante sea feliz después de que salga del colegio, después de que estudie lo que él quiere, ¿cierto? Que aprenda a ser mejor persona, que aprenda a hacer cosas, ¿cierto? A conocer, a aprender a conocer, a buscar información, que aprenda a convivir con los demás, que son los 4 pilares de la educación que hablaba Jacques Delors. Eso es lo principal, o sea, tratar de que el estudiante al salir del colegio logre todos los objetivos que él se plantea, siempre desde una perspectiva realista. O sea, si, por ejemplo, hoy día me plantearan que lo mejor para mí quizás es ser profesor de historia, yo saliendo del colegio, por ejemplo, quizás deberían haberme dicho que el campo laboral está complicado. Yo tuve la suerte de estudiar, de trabajar ahora en el colegio donde estudié. O sea, el colegio donde yo hago clase ahora tiene la política de contratar a exalumnos. Entonces yo tuve suerte, pero hay cientos de colegas que no tienen trabajo. Entonces a ellos quizás nunca les llegó el consejito de que, oye, tu campo laboral está como saturado, quizás debas buscar otras opciones o jugártela. Hay algunos que quizás no se lo hubiesen jugado y hubiesen hecho otra cosa y quizás estarían felices igual, pero yo pienso que el rol de la escuela ahí es bastante orientador. Tiene que orientar al estudiante de forma realista, sin dejar de lado de que el estudiante logre alcanzar sus sueños. Genial, Claudio.
Muchas gracias por las luces que nos estás dando. Insisto, y a lo mejor suena muy reiterativo, pero es de verdad. Es impresionante cómo un profesor Nobel se convierte en, o lo que está haciendo un profesor Nobel se convierte en un ejemplo para nosotros. Lo que está haciendo el profesor Claudio Garcés Arenas es muy interesante. Les recomiendo que visiten YouTube, los videos son extremadamente buenos y yo doy fe de que Claudio es muy generoso. Yo le escribí primero desde mi ignorancia en los videos, después para hacer esta entrevista, muy generoso. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. Y ojalá que sea un impulso para el sentido pedagógico de todos nosotros. Muchas gracias, Claudio, a ti por la confianza, por la entrevista. Muy agradable y nutritiva, digamos, para la experiencia haber sido entrevistado por un colega. Muchas gracias, Claudio. Nos vemos. Que estés muy bien. Chao, que estés bien.